Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Fue en la década del 30. La clásica bandera a cuadros sobre el capot de las entrañables cupecitas. Los autos ya adquieren la forma inconfundible línea que mantendrán por muchos años. Y surgen inevitablemente los nombres trascendentes. Los hermanos Gálvez, una dinastía que comenzó con Oscar y fue continuada por su hermano Juan. Juan Manuel Fangio hace sus primeras experiencias en el turismo de carretera para ser luego el más grande de todos los tiempos y de todas las categorías. La ingeniería popular es un fenómeno de la posguerra. En la Argentina se impone la modalidad del corredor preparador. Y surgen a la memoria nombres trascendentes. Risati, Pasquali, Yarza, Marimón, Heredia, Sáenz Valiente, Herrada, Orsi, Hernández y tantos otros que son mitos. Y el sabor de la victoria en el inconfundible abrazo de los amigos y más nombres y más recuerdos. Auténticos ídolos, héroes populares, símbolos de la lucha del hombre dominando a la máquina a través de la superación de sí mismos. Héroes populares aprendiendo cada día, a cada momento, a vivir desafiando la muerte. Algo que ya está en la historia. La tradicional largada en la rampa ubicada frente a la sede central del Automóvil Club Argentino, en la capital federal. De allí en adelante, serán miles y miles los kilómetros de pavimento o tierra, ripio o arena, llanuras sembradas o desolados llanos. Allí van estos modernos centauros, mitad hombre, mitad símbolos, abriendo senderos, uniendo en lazos nacionales las emociones de la gente que de a miles y en cada pueblo podrán ver, aunque más no sea, una vez a los famosos en plena carrera.
automovilismo de carretera es grande y es popular porque más allá de la tecnología, impuso marcas, entrelazó pueblos, hizo trascender la mano de obra especializada argentina a niveles internacionales, inauguró caminos, hermanó a las gentes. Los primeros trascendieron en algunas que otras radios a galera. Luego, las grandes radios a válvula y después los transistores. El hombre y la fama. Pero ¿a cuántos nombres no le alcanzó la fama? ¿Cuántos serán hoy los cubiertos por el polvo del olvido, quedándose en el tiempo, ofrendando su ritual en aras de la velocidad, y hoy son solo un mito? La década del 60 marca en el automovilismo nacional una profunda transformación técnica que llevará al turismo carretera a la desaparición de las clásicas coupés que le dieron nacimiento. La aparición del Chevitú, conducido por Jorge Cupeiro en 1964, los Ford Falcon en 1965, los Torino en el 67 y otras unidades que se fueron transformando en verdaderos prototipos, produjeron además la división de la categoría, al nacer la clase Sport Prototipo en 1969. Las velocidades aumentaron, superándose los 200 km por hora promedio en muchas competencias. También fue la década del 60 una época de numerosos accidentes trágicos. Juan Gálvez, Alberto Logulo, Oscar Cabalén, Norberto Polinori, Santiago Luján Saigós, Raimundo Caparrós, Ángel Meunier, Jorge Kisling y muchos otros perdieron la vida en distintas carreras atribuibles a esos cambios técnicos, a la velocidad y al hecho de competir en caminos no aptos para ese tipo de máquinas. Este es un apretado resumen elaborado de manera conjunta por las producciones de Autodinámica y Desde Boxes, un trabajo de investigación sobre archivos del colega Sprinter de Córdoba, que llevó mucho tiempo realizar, acopiar, conservar y elegir para su posterior edición. Aquí vemos los comienzos del automovilismo en el país y los hechos más destacados ocurridos en la década del 60. El estilo y la caballerosidad de otra época. Eduardo Casá, Eduardo Copelo, tantas figuras, Nasif Estéfano, Carlos Alberto Pairetti, Oscar Alfredo Gálvez, director deportivo del equipo Ford. Todo esto ocurría en el año 67. Ahí otra vez Nasif Estéfano, Jorge Cupeiro. Y mientras tanto, los preparadores incursionan en modelos Sport Prototipo. Oreste Berta y Heriberto Pronello trabajan en las Libre 2, que debutarán en el Autódromo de Buenos Aires en el torneo IPF, lo mismo que los Ford Sport Prototipos con Oscar Cabalén y Atilio Viale del Carril. Van a comenzar una serie de hechos trágicos provocados por estos rápidos cambios técnicos que generan polémicas en el ambiente automovilístico. Antes Andrea Bianini, ahora Luis Di Palma. Se inicia la competencia y Eduardo Copelo toma la vanguardia, seguido del Ford Sport Prototipo de Atilio Viale del Carril en la primera serie. A poco de abordar el curvón del fondo de la recta principal, el auto de Viale del Carril se despista y vuelca, comenzando un incendio. Atilio Viale logra desprenderse del cinturón y con sus ropas en llamas se arrastra fuera del auto, sufriendo graves quemaduras. Radio era el medio de comunicación por excelencia de aquellos años, en los que la televisión era un sueño de mediano plazo. Circuitos como esos nuevos favorecían además la aparición continua de organizaciones periodísticas dedicadas a la transmisión radial de carreras de automóviles. Al usarse circuitos más chicos, se podía obtener información más fidedigna. En torno a las radios girará desde entonces la actualidad automovilística. De esa época, en 1960, data la creación de Carburando, la empresa periodística por excelencia del automovilismo argentino. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú
El país desbordaba ya de pequeños talleres en los que se preparaban las coupé Ford y Chevrolet, normalmente de modelos 1946 o 1947, para poder resistir 500 kilómetros de carrera. Mientras los Ciani o los Marcilla habían reemplazado a Fangio en la idolatría de Chevrolet, a los hermanos Gálvez le sucederían otros hermanos, estos de Olavarría, que se abrían camino por heredar el cetro. En 1950 habían preparado el primer motor Ford de TC con válvulas a la cabeza. Se llamaban Dante y Torcuato Emiliosi, y ellos fueron el nombre de Ford en los 60. Con su galera, una coupé Ford que fue apodada así porque era más alta que la de sus rivales y parada en la fila india para largar, parecía el sombrero de sus competidores, los Emiliosi ganaron 4 campeonatos consecutivos, entre 1962 y 1965. Más títulos para Ford, sí, pero la resistencia de Chevrolet sería la revolución de la historia del TC. Es que las coupé de aquel entonces empezaban a hacerse menos robustas y más veloces. La idea de superar los 200 km por hora de promedio en carrera ya se había establecido como meta colectiva, y a eso tendía la creación de circuitos como el de Necochea, un triángulo de más de 300 kilómetros que unía esa ciudad con 3 arroyos y Benito Juárez, totalmente asfaltado. Ya no se necesitaban máquinas durables para recorrer el país, cuya red vial había adquirido cuerpo, sino coches más livianos y veloces. Así fue como el cetro de los Gálvez pasó a manos de los Emiliosi. La exigencia seguía siendo tremenda. Fue en esos años que apareció un coche que revolucionaría a la categoría en la dirección en que también apuntaba el Falcon. José Froilán González hizo construir un Chevrolet 400 traído de los Estados Unidos, donde se lo conocía como Chevy 2 o Chevy 2. La afición lo bautizó directamente como Chevy 2. Era tan diferente a lo que se había visto hasta ese momento que muchos amantes de la tradición del TC lo desdeñaron primero y lo aborrecieron después, cuando comenzó a ganar carreras.
Señor, aquí encontré información sobre el turismo carretera. Nombra a Norberto Polinori. ¿No era de Villa Cañas? Sí, Lucas, era un deportista, un corredor de autos de aquí de Villa Cañas. Yo solamente lo que te puedo contar, era muy chiquita y con toda mi familia veníamos acá, viste, enfrente de la escuela que están las vías. Ahí se reunía toda la gente del pueblo y de otros pueblos y esperaban pasar los autos porque doblaban justamente acá en la escuela y tomaban todos los caminos de tierra, todo hacia los campos, por todo el recorrido. Y todo esto no era como está ahora, eran caminos de tierra. ¿Y si investigamos sobre su vida y cómo fue el accidente? ¿Qué proponen? ¿Y si realizamos una biografía o entrevistamos a personas que lo conocieron? ¿Sabían que el turismo carretera fue una categoría creada por artesanos y que fue abriendo caminos por toda la República Argentina? Porque la gente corría las carreras en distintos lugares y así se conocieron todos los pueblos, los corredores que se iban acoplando a esa categoría. ¿Quién fue para usted el negro Polinori? La pregunta que me hizo con respecto a Norberto Polinori, cuando el auto se hizo, yo en ese momento trabajaba en la casa de Polinori y a pesar de que era patrón mío, era una excelente persona y éramos amigos y no había ningún problema. Era una familia maravillosa, tanto él como todos. ¿Cómo surgió la idea de preparar un auto de carrera? Yo en la construcción del auto no estuve, porque yo trabajaba en la casa Polinori y no estuve en la construcción del auto la primera vez. ¿Qué marca tenía el auto de carrera y qué número? La marca era un Chevrolet, 4 bancadas se decía en ese momento, era motor 4 bancadas, modelo 60. ¿Qué puesto ocupó en su primera carrera? Cuando debutó en el Gran Premio, largó con el número 116. En esa carrera llegó séptimo. Usted fue el primer acompañante y ¿qué participación tenía en las carreras? No, la pregunta que me hace el niño Rodolfo sobre la función que cumplía un acompañante en un TC, o sea, en turismo carretera, era, aparte de indicar toda la parte del camino, o sea, cuando había lomo de burro, cuando había curvas, o sea, las curvas, ahí indicándole al piloto. Teníamos una hoja de ruta y que estaba toda marcada y íbamos explicándole la forma de todo el circuito, ¿viste? Los lomos, las curvas de izquierda a derecha y cuando tenía que bajar un cambio tenía. Y aparte manejar todos los controles del auto, o sea, limpia parabrisas, lava parabrisas, cambiar el agua, ¿viste? Si hacía falta echar el aceite había que echarle, el combustible, se cargaba combustible en bidones. Que esto estaba el grupo de auxilio, después si se pinchaba una goma había que ayudarle a cambiar entre los dos, entre el piloto y el acompañante se cambiaba, siempre colaboraba el público a veces, porque como era en ruta. O sea que prácticamente el acompañante era uno que más trabajaba arriba del auto, el piloto manejaba, ¿viste? Y el acompañante tenía que manejar todo el sistema del auto. ¿Para qué se utilizaba el aro de mimbre? Bueno, nosotros, el acompañante tenía una función, o sea que había un grupo que era el auxilio, ellos tenían un aro y nosotros la información, ahora se usa todo equipo de radio, en ese tiempo no había, entonces dentro de un aro de mimbre tenía un bolsillo
ahí se colocaba en el grupo de auxilio, escuchaba la radio, las posiciones y te daba, anotado dentro del aro cuando te lo alcanzaba el acompañante, estaba a la salida de una curva donde el auto salía más lento, y te ponía toda la información, la posición, quién iba primero, el puesto que estaba, la hora, todo. Esa era la función del aro de mimbre, que era el único medio de comunicación que teníamos, tanto el piloto como el acompañante. O sea que yo lo leía y después se lo pasaba al piloto, para mantenerse informados si podíamos mejorar un puesto o arriesgarlo un poco más en alguna curva, o si no, mantener la velocidad y tratar de llegar en el puesto que estábamos, si estaba muy lejos el que iba delante nuestro. Y si venía muy cerca uno atrás, teníamos que pisar más fuerte para que tratar de alejarlo. Esa era la función del aro de mimbre, era el medio de comunicación que teníamos el piloto y el acompañante. ¿En qué talleres se armó la coupé? El auto de carrera se armaba en un galpón que estaba acá en la calle 60, y era un grupo de varias personas que trabajábamos. Había quien se dedicaba a la parte motor, otro se dedicaba a la parte de suspensión, freno, carburación. Cada cual tenía una función para hacer. Se trabajaba durante la semana, de día, de noche, hasta ciertas horas, y o sea que se vivía prácticamente sobre el auto de carrera hasta el día viernes o sábado que partíamos a donde se corría la carrera, ¿viste? O sea que ahí se salía siempre sobre la hora, a veces se terminaba de armar bien, a veces había que terminar de armar el camino. Había carrera todos los domingos y entonces era duro el trabajo que había que hacer durante toda la semana para poder tenerlo en condiciones para poder largar. ¿Cuál fue el primer auto que empezó a correr? ¿Siempre fue de color rojo el auto? Escúchame, el auto que empezó a correr Polinori siempre fue el único que tuvo. Fue la carrocería, se hizo en Venado Tuerto. En estos momentos no recuerdo, no sé si alguno de ustedes se acuerda, el Baggio. Sí, un chapista de Venado Tuerto lo construyó. Y después se terminó a armar mecánicamente acá en Villa Cañas. Siempre fue de color rojo, rojo en Montijo, Granada, yo no me acuerdo, ¿en Montijo? Bueno, claro, entonces se acuerda más. Y con una franja verde metalizada, fue pintado por Santiago Balducci, y siempre fue del mismo color, a pesar de las reformas que se le fueron haciendo, sucesivamente, pero siempre fue el mismo auto y del mismo color. En alguna revista leímos que le decían el tractor de los Chevrolet. ¿Por qué? Bueno, por su robustez y por el buen armado que tenía, llegaba en todas las carreras, era muy difícil que abandonara, y a pesar de que no pudo ganar en la no ganadores, muchas veces por poder llegar a poder correr otra carrera, que a lo mejor aminoraba un poquito la marcha, ¿no es cierto? Pero era el más llegador de los Chevrolet por mucho tiempo, por muchas carreras fue, por su buen armado que tenía y su buena conducción, porque a pesar de correr como correspondía, el negro lo cuidaba el auto.
qué le decían al negro el caballero de la ruta? Bueno, por caballero del camino se conoce por algo que era muy común entre los deportistas en aquella época, como fue el auxilio que le brindó el negro al recordado Marco Ciani. Cuando tuvo un accidente lo cargaron con Julio, que está acá presente, perdón por la emoción, pero lo llevó adentro. Y lo llevaron a la sala de primeros auxilios, lo dejaron en el pasillo a Marcos, y ahí le hicieron la traqueotomía, si no Marcos se moría en el mismo momento de llegar a los primeros auxilios. De ahí donde salió eso, y tal es así que está la placa de la gente de Venado Tuerto que conmemoran el panteón de la familia Polinori. ¿Por qué llevaba el número del coche en el techo? De acuerdo por qué llevaban el número en el techo, era cuando empezaban los aviones a seguirlo a los autos. Entonces, para identificarlo, por entre la tierra y todo lo demás, no lo distinguían, entonces tomaban la referencia del número del techo. ¿Cómo eran los caminos y por qué se decía que los autos volaban? Y los caminos donde se corría en aquella época eran caminos que nosotros los conocemos como de chacra. Eran muy pocos los que estaban preparados, así que había golpes, guadales, había pantanos, gente mucha en la ruta para brindar un auxilio por una pinchadura de goma o cualquier accidente que ocurriera. Y así era el turismo carretera de aquella época. ¿Cómo surge la idea de hacerle el busto y colocarlo en la entrada de Villa Cañas? Bueno, yo debuto en pruebas de regularidad en el año 95, recorriendo la zona prácticamente como ven, la vuelta de una recopilación, digamos, de la Vuelta de Santa Fe, que se hizo, que incluso pasó por Villa Cañas. Pruebas de regularidad, no son carreras, porque hay que trabajar con el cronómetro y reloj. Y la hoja de ruta, como decía Julio, que te marcan las referencias, los cruces de calles, las líneas de electrificación rural, carteles que indican a lo mejor un cruce de calle. Y bueno, llegábamos a los pueblos, la coupé que está ahí afuera decía en la chapa Villa Cañas. Y en todos lados lo mismo, como él dice. Y ustedes no tienen nada de los pagos de Polinori, porque por lo general esas pruebas se agrupaban la conmemoración de algún gran piloto de la zona, de cualquiera de las categorías de automovilismo, tanto sea de la limitada de 27, como después empezó el rally, después siguió todo lo que era automovilismo deportivo. Y bueno, y yo me venía, cuando llegaba acá, ya me venía con una bronca y una molestia de decir, pero ¿y cómo? ¿Por qué acá no podemos formar algo? Bueno, el incentivo que tuve fue cuando al año, no me puedo acordar ahora la fecha, pero cuando Pepino Petrich, a la fecha de matarse, María Teresa en el acceso hace su busto. Bueno, me encuentro con Alfredo Polinori y Julio. Yo había ido solito en la coupé, como ando por lo general solo, pues si no, alguno a lo mejor lo golpeo. Bueno, y ahí empezamos con un amigo de Venado Tuerto, quien había construido el busto. Bueno, llegamos a saber que era de Venado Tuerto, acá cerquita, todo lo demás. Buah, dice, yo te consigo quién es y te paso el presupuesto. Bueno, ahí chamullamos nada más porque no fue nada en concreto. Después, ¿qué pasa? En otra invitación de un gran piloto también, como fue el Kelo Rizzati, quería homenajearnos a todos los que andamos en las cupecitas en su labulage. Para allá fuimos. En esa oportunidad me acompaña Julio, Carlos. Bueno, ahí me encuentro con el amigo de Venado Tuerto y dice, mira, está así la cosa, sale tanto y demora tanto. Bueno, la dirección, todo, y esa inquietud con esas cifras se vino para acá. De ahí fue como empezamos a tocar el comercio, los aficionados, los amigos, y se llegó a realizar
ese recuerdo permanente que está a la entrada de Villa Cañas. Sí, yo estuve en el grupo de trabajo en homenaje al negro y bueno, en cuanto a las gestiones que se hicieron para ubicar acá el busto en esta parte de la entrada de Villa Cañas, fue toda una gestión, tuvo que haber autorización para poderlo ubicar ahí en ese lugar, porque no era fácil ubicarlo en cualquier lugar que se le hubiera ocurrido a nosotros, ¿viste? Entonces tuvimos que tener autorización para colocarlo ahí. ¿Por qué lo apodaban el negro? Bueno, el negro, el apodo lo llevaba en su imagen, ¿viste? Porque era así, morochón y todas esas cosas. Que a cualquier persona por ahí es común el decirle negro, ¿viste? Insieme a te e ciò che provo è solamente amore. Da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente Como simpatizante y seguidor, ¿qué recuerdo le trae este momento? Franco, yo como simpatizante, ahora el recuerdo que me trae, imagínate, yo de pibe que iba a las carreras de turismo carretera y más cuando teníamos un piloto de acá de Villa Cañas, era muy pibe yo, pero sabía muy temprano las carreras con el asadito, con mis padres, con mis tíos, con mis primos, a gritar ahí y todo eso, y un recuerdo de una emoción hermosa, aparte toda la gente que se arrima para esto, ¿viste? Eso de recordar y no termina nunca el turismo carretera, ¿viste? Porque lo llevan de chiquito cuando escuchábamos los grandes premios con unos radios grandes a batería. Siempre es un recuerdo, una emoción y nunca se va a terminar eso, ¿viste? ¿Por qué tiene este autito y lo cuida tanto? Mira, el autito ese, alguien le dio el teléfono mío de un muchacho de Ingeniero Luigi La Pampa, que es coleccionista, que hace ese tipo de réplica y me lo mandó. Y bueno, se lo agradecí, no lo conozco a la persona, como es. Y bueno, lo cuido tanto porque, qué sé yo, para mí es un trofeo, es un juguete, pero para un chico grande, ¿no? Y con decirte que no se lo dejo tocar al nieto, mira, con eso basta. Así que lo presto, lo cuido y ahora cuando esté acá me voy a quedar al lado porque no me lo toque nadie. Bueno, y cerrando lo que han dicho acá todos los amigos que han sido compañeros, arrancando con Julio Galván, que fue, hoy preguntaba, primer acompañante fue Chacarita, que esa fue una omisión, que segundo acompañante fue Julio Galván. Pero después todo lo demás ha sido ajustado a la verdad, porque ellos han estado cerca, tanto Tosi como Médici como Raúl González y algunos que han desaparecido, pues no nos olvidemos que ha habido Pepe Salvía, qué sé yo, el Pepe, el Bebe Marcotegui, tanta gente que estuvo ahí siempre, desde el principio, que fueron además de mecánicos, compañeros, ayudantes, y no olvidarnos del famoso y recordado Tino Tombolini, que toda esa gente trabajó para que el negro tuviera el automóvil. Y yo siempre digo que el negro nació en Telofierro, porque el negro nació acá nomás cerquita. Ahí en Telofierro nació el negro, porque el viejo Polinori ya tenía el desarmadero cuando nació el negro. Y termino con este tema del negro, que el negro además se entusiasmaba y nunca corrió antes porque la madre no lo dejaba. Y ahí fue donde el negro empieza con los karting, con las motos, empieza corriendo así, hasta que llega el momento en que cuando viene el turismo carretera, bueno, se entusiasma y se arma el automóvil ese que recién contaban,
corrió el primer Gran Premio y salió séptimo con el número 116, y ahí nomás ganó el número 10 en la segunda carrera en el Autódromo de Buenos Aires, ya tenía el número 10, así que fíjate vos. Por eso digo que vale la pena que la gente conozca la historia de Polinori, de los Polinori, porque han sido unos pioneros del automovilismo, porque automóvil que se armaba, tal es así que el primer auto de Forte que se armó ahí en lo de Corradini, y que lo armó Balducci, lo armó, y siempre los fierros y los materiales, y diríamos que en aquel tiempo no se decía, las autopartes salían del desarmador de Polinori. Así que es interesantísimo esto que están haciendo ustedes, y ojalá siga para que la gente joven se entere quién ha sido el negro Polinori. Y además otra gente que también se ha destacado en el deporte y en otras actividades. Gracias. Bueno, como las primeras palabras es el recuerdo de nuestro querido Polinori. Para mí ha sido un ejemplar piloto de todas las competencias, un gran amigo, una familia impagable, cosas que no puedo olvidar de cuando armaba el coche, todas las cosas que yo iba a buscar ahí. No lo podemos olvidar de todo esto, todo Villa Cañas, como los pueblos que ha recorrido, los grandes premios. Hombre que lo habían puesto el caballero del camino, porque no le interesaba de perder un puesto por levantar al compañero. Ahí lo tengo el amigo Galván, que fue compañero de él, acompañante, inolvidable. También les diré que tengo un recuerdo inolvidable de una carrera que organizó mi querida escuelita de trofe, que el premio era Norberto Polinori, y tuve la suerte de poderlo ganar. De eso, mientras viva, no podré olvidarlo. Agradezco a toda esta gente que lo han ayudado para poder en Villa Cañas tener un ejemplar piloto como era Norberto Polinori. Gracias.
hemos estado en esas carreras. ¿Qué personaje era el negro?